En alta mar, el oro y la plata no significaban nada si los barriles de agua estaban vacíos. El mayor enemigo de los piratas no eran los cañones de los navíos de guerra, ni siquiera las orcas de los reyes, sino la sed. El mar los rodeaba en todas direcciones, pero ese mar era traicionero, salado, imposible de beber. Una sola jarra de agua dulce podía valer más que un cofre lleno de monedas. Así, los piratas se vieron obligados a inventar, improvisar y arriesgarlo todo para convertir el agua de mar en algo que mantuviera sus gargantas húmedas y sus cuerpos vivos. El viaje de cualquier barco pirata comenzaba con la carga de barriles de agua dulce. Eran toneles de madera reforzada, cuidadosamente sellados, que se almacenaban en las bodegas más protegidas del barco. Pero incluso con esa precaución, el agua empezaba a pudrirse con el tiempo. El calor tropical y la humedad aceleraban la formación de algas, la aparición de olores fétidos y la proliferación de larvas de insectos. Los hombres bebían a sabiendas de que el líquido sabía a podredumbre, porque era mejor que morir de sed. El problema era simple pero devastador. El agua dulce se agotaba mucho antes de que el viaje terminara. Los barcos podían pasar semanas sin ver tierra firme, atrapados en mares abiertos donde no había ríos ni manantiales. En esas circunstancias, los piratas no podían depender de milagros. Tenían que encontrar la manera de aprovechar el recurso más abundante que tenían a su alrededor, el agua de mar. Pero beber agua salada era un suicidio. El exceso de sal envenenaba la sangre, deshidrataba más rápido de lo que calmaba la sed y llevaba a la locura. Los marineros desesperados que cedían a la tentación de beber del mar terminaban con la piel agrietada, los ojos inyectados en sangre y la mente perdida en delirios. Era un destino peor que la muerte en combate. Por eso, los piratas aprendieron que si querían sobrevivir, debían engañar al mar y obligarlo a darles lo que necesitaban. El método más rudimentario consistía en hervir el agua salada. Con calderos de hierro improvisados en la cocina del barco, encendían pequeños fuegos controlados, siempre con el temor de que una chispa incendiara la nave de madera. Ponían a hervir el agua de mar y recogían el vapor en telas, mantas o cascos de metal. Al enfriarse, ese vapor se transformaba en gotas de agua dulce. El proceso era lento, peligroso y producía apenas unas pocas jarras al día, pero esas jarras podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este procedimiento, que hoy llamaríamos destilación rudimentaria, exigía disciplina. Los hombres se turnaban para vigilar los calderos, recogían con paciencia cada gota de condensación y la almacenaban en recipientes más pequeños. No era suficiente para calmar la sed de toda la tripulación, pero bastaba para mantener con vida a los más debilitados. La equidad era fundamental. El reparto debía hacerse con justicia, pues cualquier sospecha de favoritismo podía desatar un motín. Los cocineros, a menudo hombres que habían perdido alguna extremidad en batalla y ya no podían luchar, se convertían en los verdaderos salvadores del barco. Con ingenio, convertían la cocina en un laboratorio de supervivencia. Unos colgaban paños mojados sobre recipientes para atrapar el vapor, otros construían rudimentarios sistemas con tubos de metal para canalizar la condensación. Había incluso quienes mezclaban pequeñas cantidades de agua destilada con ron o jugos de frutas robadas en plantaciones, no solo para mejorar el sabor, sino para disimular el olor metálico que adquiría el líquido al pasar por utensilios de hierro. La destilación no era la única forma. Cuando caían lluvias repentinas, los piratas desplegaban todas las lonas disponibles para recolectar el agua. Extendían las velas, inclinaban los toldos, colocaban cubos y barriles abiertos en cubierta. La lluvia era celebrada como una bendición. Bajo esas tormentas, los hombres abrían la boca al cielo y bebían directamente, mientras otros corrían a llenar hasta el último recipiente disponible. A veces, en una sola noche de aguacero, un barco podía reabastecerse para varias semanas. Pero la lluvia no siempre llegaba, y la tripulación sabía que no podían depender de la suerte. Por eso, algunos capitanes más ingeniosos obligaban a su tripulación a recolectar agua de mar y filtrarla a través de arena y carbón. El resultado no era agua potable en el sentido estricto, pero al menos reducía el sabor salobre y eliminaba parte de las impurezas. Luego mezclaban ese líquido con cítricos cuando los tenían, creando una especie de limonada salada que ayudaba a prevenir el escorbuto y mantenía a los hombres en pie unos días más. Era una solución intermedia, peligrosa, pero a veces mejor que nada. El agua, como el oro, también era motivo de violencia. Los ataques piratas no siempre buscaban tesoros brillantes. Muchas veces, el botín más deseado eran los barriles de agua fresca de un mercante. Capturar un barco cargado con víveres y agua significaba la salvación inmediata.
Hay registros de capitanes piratas que celebraban con más júbilo la captura de toneles de agua que la de cofres de monedas. Esa era la realidad cruda. El agua era la verdadera riqueza en el mar. El reparto justo de lo poco que producían generaba también un sistema de disciplina férreo. Un pirata sorprendido robando agua de un barril podía ser castigado con severidad. En ocasiones, el castigo era la muerte. En otras, el hombre era Merún, abandonado en una isla con apenas una botella de agua y una pistola, condenado a elegir entre la sed y la bala. Así de serio era el valor del agua. Lo interesante es que, a pesar de los métodos rudimentarios, los piratas se convirtieron en expertos en manejar el agua de mar. Mientras otros marineros de la época morían por centenares al intentar beber el océano, ellos habían desarrollado sistemas prácticos para engañarlo. No eran científicos, pero sí sobrevivientes ingeniosos. Incluso había supersticiones alrededor de la práctica. Algunos marineros creían que hervir agua de mar atraía tormentas, como si el océano se enfureciera al ver que le robaban su esencia. Otros decían que el agua destilada era agua muerta, sin la fuerza del mar, y que debían mezclarla con ron para devolverle la vida. Eran creencias absurdas, pero ayudaban a mantener la moral cuando todo lo demás parecía perdido. Los médicos a bordo, cuando lo sabía, advertían de los peligros de beber demasiada agua destilada sin minerales. Decían que debilitaba el cuerpo, que hacía que los huesos se volvieran frágiles. Por eso, algunos capitanes preferían mezclarla con sopas o caldos, convencidos de que así recuperaban las sales perdidas. Y aunque no entendían la ciencia, de alguna forma estaban en lo cierto. El cuerpo necesitaba más que agua pura para sobrevivir. A lo largo de los años, estas técnicas se transmitieron de barco en barco. Los piratas compartían secretos en tabernas, enseñaban a jóvenes reclutas a destilar agua y a racionarla con precisión. Era un conocimiento tan valioso como el uso de las armas. Después de todo, un pirata armado con pistolas y sables no servía de nada si moría de sed encubierta. El mar les enseñó una lección brutal. El agua dulce era más valiosa que cualquier tesoro. No estaba escondida en cofres enterrados, sino en cada gota de lluvia atrapada en una lona, en cada condensación recogida con paciencia, en cada barril ganado en un abordaje. El océano era un verdugo implacable, pero con ingenio, disciplina y ferocidad, los piratas lograban arrancarle la vida que escondía. La sed, cuando se extendía por un barco pirata, era tan peligrosa como una epidemia. No hacía falta que hubiera cañones enemigos ni tormentas de rayos. Bastaba con que los barriles se secaran para que la tripulación entera se volviera contra sí misma. El agua no solo sostenía los cuerpos, sostenía la disciplina, la hermandad y la frágil idea de igualdad que mantenía unida a la tripulación. Los castigos por robar agua eran los más temidos. No había indulgencia posible. Quien era sorprendido llenando su jarra fuera de turno, o bebiendo en secreto durante la noche, sabía que su destino estaba sellado. El mar no perdonaba a los ladrones de agua. En muchos barcos, la pena era ser abandonado en una isla desierta con apenas una botella y una pistola cargada con una sola bala. El condenado tenía que elegir: prolongar unos días la agonía de la sed o usar la bala para escapar del tormento. Esa brutalidad era necesaria, porque la justicia del agua era lo único que impedía que todos se mataran entre sí. En otros casos, el castigo era inmediato. Algunos capitanes ordenaban que el culpable fuera lanzado por la borda, como un ejemplo de lo que ocurría a quien intentara romper la igualdad del reparto. El mensaje era claro: el agua no era un privilegio, era la sangre que mantenía vivo al barco, y quien la traicionaba estaba atacando a toda la hermandad. Los relatos de piratas que sobrevivieron sin una gota de agua dulce durante semanas se convirtieron en leyendas contadas en tabernas. Hay crónicas que hablan de barcos que, atrapados en zonas sin lluvia, lograron mantenerse con vida gracias a la destilación rudimentaria de agua de mar. Día tras día, los hombres se turnaban frente a calderos improvisados, recogiendo apenas unas gotas de vapor que al final de la jornada alcanzaban para llenar un solo cántaro. Esa jarra, repartida en porciones mínimas, era la diferencia entre la vida y la muerte de toda la tripulación. En otras ocasiones, los piratas recurrieron a medidas desesperadas. Se sabe que algunos cazaban tortugas marinas y extraían el líquido de sus cuerpos para beberlo. Otros bebían sangre de peces recién capturados, convencidos de que era una forma de hidratarse. Estas prácticas, aunque asquerosas para nosotros, fueron parte del ingenio pirata para engañar a la sed. El mar no ofrecía concesiones, así que había que arrancarle cada gota de vida con astucia y brutalidad. El agua moldeó incluso la forma en que los piratas elegían sus objetivos. A menudo,
Un barco mercante cargado de víveres y toneles de agua era un premio más codiciado que un galeón lleno de oro. Un barril de agua fresca podía garantizar semanas de vida, algo más valioso que cualquier tesoro. Hay registros de capitanes que ignoraron cofres de monedas para llevarse únicamente el agua y la fruta que hallaron en la bodega de un navío capturado. Esa escena, que a muchos podría parecer absurda, tenía todo el sentido en el mar. El oro podía esperar, pero la sed no. El miedo al agua contaminada también estaba presente. Cuando un barril llevaba demasiado tiempo almacenado, el líquido en su interior adquiría un sabor repugnante, con larvas flotando y olores de podredumbre. Sin embargo, los piratas lo bebían igual, a veces mezclado con ron o con especias para disimular el sabor. La necesidad borraba el asco, y un trago de agua fétida era mejor que la lengua seca y la muerte segura. Las supersticiones también jugaban un papel extraño en torno al agua. Muchos marineros creían que el mar castigaba a los barcos que hervían sus aguas, como si estuvieran robándole la vida al océano. Otros decían que las nubes podían invocarse cantando canciones en cubierta durante las noches sin viento. Aunque parecieran simples fantasías, estas creencias mantenían la esperanza viva, y en medio del sufrimiento, la esperanza era tan importante como el líquido mismo. La cultura pirata estaba atravesada por esta constante lucha contra la sed. El reparto equitativo del agua se convirtió en símbolo de justicia a bordo, algo que diferenciaba a los piratas de las marinas reales. Mientras en los barcos de guerra los oficiales recibían mejores raciones que los marineros, en los navíos piratas todos bebían lo mismo, desde el capitán hasta el último recluta. Esa igualdad no nacía de un ideal romántico, sino de la necesidad. Si uno recibía más, los demás podían morir. Esa disciplina en torno al agua fortalecía la hermandad. Los piratas se sabían iguales frente a la sed, y ese sentimiento reforzaba la lealtad en combate. La justicia del agua era tan sagrada que muchos capitanes basaban su autoridad en la habilidad para administrarla. Un capitán que sabía encontrar fuentes de agua, que organizaba bien las destilaciones y que no permitía injusticias, ganaba el respeto de su tripulación incluso en las derrotas. En cambio, un capitán acusado de esconder agua o de privilegiar a unos sobre otros estaba condenado a perder el mando, y muchas veces la vida. La desesperación llevó a algunos a probar métodos insólitos. Hay relatos de barcos que intentaron atrapar rocío con telas extendidas en cubierta durante las noches frías. Otros recogían agua de las vísceras de animales marinos, o bebían su propia orina para ganar unas horas más de vida. Estas prácticas, aunque poco efectivas, muestran hasta qué punto la sed podía transformar a hombres curtidos en bestias desesperadas. Pero no todo era miseria. Cuando llovía, la cubierta del barco se transformaba en una fiesta. Los piratas corrían, gritaban, reían bajo la tormenta, abriendo la boca al cielo y dejando que el agua resbalara por sus cuerpos. Era un momento de euforia colectiva, una comunión entre hombres que habían rozado la muerte y que ahora recibían la vida en forma de gotas. La lluvia era el tesoro más puro que podían encontrar, y se celebraba como un milagro. El agua también se convirtió en protagonista de canciones, dichos y rituales. En las tabernas, los piratas contaban con orgullo no solo las batallas ganadas, sino también las tormentas que los habían salvado en el último minuto o las ingeniosas destilaciones que habían inventado para seguir con vida. Estas historias se compartían con el mismo fervor que los relatos de abordajes, porque sobrevivir a la sed era un triunfo tan grande como cualquier victoria en combate. Los médicos, cuando estaban presentes, advertían que beber demasiada agua destilada podía debilitar el cuerpo al carecer de minerales. Por eso, algunos capitanes insistían en mezclarla con caldos, sopas o frutas cuando las tenían. Sin saberlo, estaban aplicando una lógica acertada. El cuerpo necesitaba más que agua pura para mantenerse en pie. Esa mezcla de ignorancia y acierto define bien a los piratas. No entendían la ciencia, pero intuían la supervivencia. El agua, más que el oro o la pólvora, era el verdadero tesoro del mar. Y la historia está llena de ejemplos en los que la sed decidió el destino de barcos enteros. Los registros de la época mencionan navíos encontrados a la deriva, con las velas rasgadas y la tripulación muerta sobre cubierta. No había señales de combate ni de tormentas, solo barriles vacíos. Esos barcos eran esqueletos flotantes, pruebas silenciosas de que el mar no necesitaba cañones para vencer, bastaba con negarles unas gotas de agua. Los piratas lo sabían. Por eso, sobrevivir sin agua se convirtió en una prueba de ingenio y brutalidad. Algunos diarios de capitanes narran episodios en los que la tripulación estuvo a punto de matarse entre sí por un sorbo. En un caso registrado en las Antillas, un grupo de marineros asesinó a su capitán convencidos de que escondía un barril secreto para sí mismo.
Cuando revisaron la bodega, descubrieron que el barril estaba vacío. La sed había destruido su hermandad antes que el enemigo. En otros episodios, la desesperación alcanzó niveles macabros. Se sabe que algunos piratas, en los momentos más extremos, recurrieron a beber sangre de animales recién capturados, o incluso de sus propios compañeros caídos. Aunque parezca impensable, para quienes vivían al borde de la muerte, cualquier líquido se volvía un salvavidas momentáneo. Estos relatos, aunque raros, forman parte del lado más oscuro de la vida en el mar. Las supersticiones también marcaron esta lucha. Muchos marineros creían que la sed era un castigo del océano por haber ofendido a sus dioses. Por eso, no era raro que en medio de sequías prolongadas realizaran rituales improvisados, cantar canciones nocturnas, lanzar monedas al agua o incluso arrojar a prisioneros por la borda como ofrenda. La lógica desaparecía frente al terror de morir deshidratados. El ingenio, sin embargo, fue lo que realmente mantuvo a la piratería con vida. La destilación rudimentaria, los sistemas improvisados con mantas y tubos, la recolección de rocío y la caza de tortugas con agua en su interior son testimonio de cómo la necesidad agudizó su creatividad. Cada truco, por mínimo que fuera, podía significar la diferencia entre un barco muerto y una tripulación lista para la siguiente batalla. Los testimonios de piratas que lograron sobrevivir a semanas sin agua dulce eran contados como hazañas en las tabernas. Esos hombres eran tratados como leyendas vivientes, porque habían derrotado al enemigo más temido de todos, el mar mismo. En esas historias, no se hablaba de oro ni de cañones, sino de gotas de condensación recogidas con paciencia, de lluvias que llegaron en el último minuto y de hombres que compartieron su último sorbo con un compañero. El agua, en ese sentido, no solo fue una cuestión de supervivencia física, sino también de identidad. Los piratas aprendieron que la hermandad se medía en cómo repartían el agua. Un capitán justo, que no bebía más que su tripulación y que mantenía la equidad incluso en la desesperación, era recordado como un verdadero líder. En cambio, los capitanes egoístas eran traicionados sin piedad. La justicia del agua era la verdadera ley del mar. El reparto público, hecho frente a todos, era un ritual casi sagrado. Cada pirata recibía su ración exacta, y ese acto reforzaba la confianza mutua. Saber que nadie recibía más que otro mantenía unida a la tripulación. Así, el agua no solo calmaba la sed, sino que también reforzaba la lealtad, la disciplina y la moral. En algunos puertos, los comerciantes sabían que vender agua a los piratas era más rentable que vender oro o armas. Las plantaciones cercanas a ríos y manantiales eran saqueadas constantemente, no por riquezas, sino por el líquido que mantenía vivos a los hombres. El comercio de agua dulce, muchas veces ilegal, se convirtió en un negocio secreto entre piratas y pobladores de islas. El agua también influyó en la estrategia de ataque. Un barco mercante con barriles frescos era más valioso que cualquier galeón blindado. Esa prioridad cambió la forma en que los piratas cazaban en el mar. Saquear agua era tan importante como capturar tesoros, porque un cofre de monedas no servía de nada si los hombres morían de sed antes de gastarlas. El impacto psicológico de la sed fue devastador. Hombres que podían enfrentar cañones sin pestañear caían de rodillas cuando la lengua se les pegaba al paladar. El cuerpo se debilitaba, la mente deliraba y la tripulación entera se sumía en un estado de locura colectiva. En ese punto, el agua no era solo un recurso, era la frontera entre la razón y la demencia. Por eso, cuando llovía, la celebración era indescriptible. La cubierta se llenaba de hombres gritando, bailando bajo el aguacero, llenando barriles y bebiendo directamente del cielo. Ese momento era más valioso que cualquier victoria en combate. Era la confirmación de que habían sobrevivido un día más en el océano implacable. Con el tiempo, la lucha contra la sed se convirtió en parte del mito pirata. Así como las banderas negras intimidaban a sus enemigos, las historias de tripulaciones que habían sobrevivido a semanas sin agua reforzaban su reputación de hombres indestructibles. El agua, paradójicamente, fortaleció la leyenda de los piratas tanto como cualquier batalla ganada. La realidad, sin embargo, era mucho más cruda que la ficción. Detrás de la imagen romántica de hombres libres navegando hacia la aventura, había cuerpos debilitados, gargantas agrietadas y mentes al borde de la locura. La verdadera historia de los piratas no está escrita en mapas del tesoro, sino en los barriles vacíos que condenaron a muchos a una muerte silenciosa. Hoy, cuando pensamos en la piratería, solemos imaginar ron, festines y tesoros enterrados. Pero la verdad es que el ron era agua disfrazada, un truco para engañar al paladar. Los festines eran excepciones, y los tesoros enterrados eran mitos.
El verdadero día a día estaba marcado por la lucha contra la sed, por la destilación rudimentaria y por la esperanza de que el cielo se abriera en el momento justo. En el mar, la riqueza no se medía en monedas, sino en sorbos. Y los piratas, a su manera, lo entendieron mejor que nadie.